Después tenemos que la coma es obligatoria para acotar determinados enlaces. ¿Cuáles enlaces? Esto es decir, a saber, pues bien, ahora bien. Estos enlaces son muy importantes en los textos académicos. ¿Por qué? Porque estos enlaces son los que me van a ordenar y organizar mi texto. Que yo diga, por ejemplo, el té está muy rico, deberías probarlo. Eh, yo puedo decir, el té está muy rico. Además, coma, creo que deberías probarlo. O sea, la organización del texto va a cambiar según podamos usar estos enlaces. Ahora bien, estos enlaces siempre van entre comas. Es decir, si nosotros tenemos un o sea, va a ir entre comas. Si tenemos un en primer lugar, va a ir entre comas. Si tenemos un por último, va entre comas. Si la oración empieza por último, coma, vemos que, ¿está bien? Punto seguido. Por último, vemos que, sí, bueno, ahí vamos a ver los ejemplos. Ahora bien, ¿cuándo no se usa entre comas con estas palabras? En el o sea y en el es decir, como dice acá, o sea, todos los casos de los enlaces se escriben entre dos comas, excepto en los de o sea y es decir, cuando van seguidos de qué. Si yo digo o sea que, es decir que, no puedo poner una coma porque como vimos anteriormente, ese que nos introduce a una oración subordinada de la otra. Entonces, de la oración que tenemos adelante. Entonces, tiene muchos hermanos, coma, es decir, coma, siempre se siente muy acompañado, se encierra, es decir, pero si nosotros empezamos la oración con un en primer lugar, o es decir, va a llevar la coma después. En primer lugar, coma, es decir, coma, analizaremos el texto. Y después tenemos el caso en el que no va encerrado con coma, que dice, me dijo que no tiene con quién era la fiesta, coma, o sea que deberá acompañarlo. Ese o sea que deberá acompañarlo es una subordinada de me dijo que no tiene que ir a la fiesta. Y no lleva doble coma. ¿Cuál es el uso incorrecto de la coma que siempre sucede y que es algo que ya tenemos que dejar de hacer? Es cuando la coma separa el sujeto de la oración del verbo. Por ejemplo, el mate, coma, está frío. Decir el mate, coma, está frío, me va a separar el está, que es el verbo, o la acción, del mate, que es el sujeto. Entonces yo no puedo decir el mate, coma, está frío. Igual que tampoco puedo decir el rector de la UNCUYO y su esposa, que van a ser los sujetos, ¿no? Van a ser un... bueno, va a ser... Ay, no me sale la palabra. Compuesto. Tenemos el rector de la UNCUYO, un señor, y su esposa, otro sujeto, todo sujeto, coma, dialogan con el embajador, no se puede separar porque si yo lo leo de esta manera me doy cuenta que dialogan con el embajador está hablando de otra cosa. No puedo separar ideas que van juntas. Ese dialogan hace directamente referencia al rector y a su esposa, entonces no los puedo separar por coma. Yo no puedo decir, el té se ha convertido en mi, no sé, bebida favorita. El té, coma, se ha convertido en mi bebida favorita. No lo puedo decir. No lo puedo separar. Bueno, después tenemos algunas cuestiones para recordar. Recuerden que en un mismo párrafo, en una misma oración, recuerden de no repetir mucho algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el fútbol, no repetir mucho la palabra fútbol. Para eso deberíamos sustituirla. ¿Por qué podríamos sustituirla? Primero, si se escucha algo porque mi perro está acostado acá al lado y está roncando. Por sinónimos, por ejemplo, podríamos decir el deporte, podríamos decir, bueno, hay un montón de sinónimos para el fútbol, sin embargo, hay que tener cuidado que no abusemos de este poder del sinónimo, porque como dice acá en el ejemplo, después léanlo tranquilamente, acá hace referencia a una casa de la señora Domínguez que tiene un solo cuarto, y en la siguiente oración hacemos referencia a la casa como esta residencia. La palabra residencia no puede ser sinónimo de la casa porque la casa tiene una sola habitación y residencia hace referencia a algo más grande, entonces no funciona como sinónimo. Después dice que haga uso de referencias lexicales, por ejemplo, ¿qué quiere decir referencias lexicales? Que busquemos
otro léxico, evitar palabras genéricas y reemplazarlas por más específicas. Por ejemplo, para 1907 se dio una crisis económica y se dio, es como muy, muy genérico, se da todo, en realidad todas las cosas se dan. Entonces, ¿qué sería mejor? En 1907 se desató una crisis económica. ¿Vieron cómo cambia la oración? Y después empleé pronombres gramaticales como este, ese, aquel, suyo, que tampoco podemos abusar de esos porque lo que hacemos es repetirlos muchas veces. Este deporte, esta forma de verlo, repetimos muchas veces este y tampoco queda bien, o ese. También repetimos muchos verbos, como se dio, o hace que, son verbos que solemos repetir. Hay que tener cuidado. Y por último, tenemos la parte más importante y para mí es la más divertida, que es que hay un error muy frecuente que nos suele pasar cuando escribimos, y es que hay que tener cuidado con la coherencia del género y el número. Primero tenemos el género, todo objeto, sujeto, lo que fuese, acción, tiene un género. Si yo digo la taza tiene un género que es femenino, la taza. Y si yo quiero describirla a la taza, por ejemplo, la taza es muy bonita, ese adjetivo va a ser femenino, porque la taza es femenina. Entonces, el sustantivo tiene que concordar con su adjetivo. Ahora bien, muchas veces pasa que, como dice en el ejemplo, decimos la presidenta, lejos de mostrar honestidad, reveló eh, ser corrupto. No podemos decir ser corrupto porque está hablando de la presidenta. Nosotros tendría que ser en realidad reveló ser corrupta. ¿Está bien? Y después pasa lo mismo pero con el número. ¿Qué quiere decir el número? Bueno, ¿cuántas personas son? Por ejemplo, si nosotros decimos la taza es singular, por lo tanto perdón, la taza es una sola, es singular. Si nosotros decimos las tazas es en plural, son muchas. Algo ya viejo, de la vieja escuela. Ahora bien, pasa muchas veces que no nos damos cuenta de esto porque por ejemplo, la gente hace referencia a un grupo de muchas personas, ¿sí? A una multitud de personas, pero la gente es singular. Aunque sean muchas personas, la gente es singular. Entonces nosotros no podemos decir, la gente están muy locas. No, tenemos que decir, la gente está muy loca, ¿sí? Como pasa, es decir, el sustantivo y el verbo tienen que coincidir. Como pasa acá, el dominio de los grupos de poder estaban latentes. Suena como que está bien, pero en realidad tenemos un verbo que es estaban y tenemos un sujeto que es el dominio de los grupos de poder. Y podríamos pensar que el sujeto es solo grupos, que por lo tanto si es en plural, estaban, está bien. Sin embargo, el sujeto es el dominio de los grupos de poder. Todo eso es el sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Y singular. ¿Por qué? Porque es el dominio de los grupos. ¿Está bien? El dominio de los grupos de poder estaba latente. Esa sería la oración correcta. Ahora bien, yo los voy a dejar porque ya me sonó la alarma de que se acabó el tiempo. Este ha sido el video. Espero, les mando muchos saludos y vayan a hacer la actividad autoevaluativa que les mandé. Muchos saludos y nos vemos en las próximas clases.